por la invitación. Estoy muy contenta. Siempre es un gusto para mí poder apoyar con talleres a quien quiera. Entonces, espero que este les sirva mucho. Tengo entendido que es, bueno, más bien va enfocado a personas que se inician en parlamentario británico, aunque yo soy una fiel creyente de que nunca dejamos de aprender, sobre todo en debate. Van cambiando constantemente terminologías o se le ponen nombres a cosas que ya solíamos hacer, pero ahora sabemos que tenemos que hacer o que es estratégico hacer y empezamos a hacerlo mejor. Entonces, sí quiero ser muy clara con que este taller va enfocado a principiantes, pero igual de pronto nos vamos dando cuenta de cosas que no sabíamos. Y la verdad es que a mí me encanta que los talleres sean interactivos. Bienvenidas sean todas las dudas. En cualquier momento pueden alzar la manita virtual o si ven que no les hago caso, pueden abrir su micrófono, no tengo problema con eso. O hacer una señal con su camarita, según yo Zoom también detecta cuando abren pantalla para que yo pueda darme cuenta que hay una duda y la resolvamos sobre la marcha. Y bueno, ya para empezar, este taller va enfocado a interpretación de distintos tipos de emociones, cómo abordamos las diferentes emociones que hay. Creo que sobre todo este es un tema que hemos descuidado un poco, al menos cuando yo empecé a debatir ya hace unos buenos años. Normalmente te decían que había tres tipos de emociones: las políticas, las de hecho y las valorativas. Sí creo que siguen existiendo. Creo que también es importante reconocer que en parlamentario británico no tenemos, con respecto a las mociones, un reglamento como tal, sino que suelen ser pautas que seguimos con base en el manual, con base en las reglas. Entonces, esta no es la clásica interpretación de emociones, hecho, valor y políticas, pero creo que se van a ir dando cuenta cómo esos tipos de emociones encuadran en los que vamos a ver. Y antes de entrar a eso, me gustaría analizar muy rápido tres términos que a mí me parecen bases del debate parlamentario británico. El primero es la carga de la prueba, esa famosísima que sobre todo las personas que estudiamos o trabajamos en áreas de derecho creemos que la sabemos manejar perfecto dentro de debate, y la verdad es que sí viene de una terminología de derecho y es básicamente a qué bancada, o más bien a cada bancada, qué nos toca probar, qué tenemos que demostrarle al juez. Y normalmente se vuelve un análisis súper complejo cuando no debería de ser así. Yo me inclino normalmente a ver la carga de la prueba de la forma más simple posible, porque a fin de cuentas tenemos un lado a favor o tenemos un lado en contra, y mientras sepamos a qué tipo de emoción nos estamos enfrentando, va a ser muy fácil que nosotros identifiquemos: tengo que probar A o tengo que probar B, tengo que probar A sobre todo lo demás, tengo que probar B versus A. Eso lo vamos a ir viendo más adelante, pero quiero que nos quedemos con este concepto de la carga de la prueba. No se compliquen la vida, es qué le tenemos que probar al juez. Cosa muy diferente, aunque va de la mano, con la métrica. La métrica, que yo creo que tiene apenas unos 2 años que la empezamos a adoptar a sabiendas, como de manera bien consciente dentro del circuito, e inclusive cuando se empezó a hacer era la moda, ¿no? Y hasta la fecha muchos equipos creen que por decir métrica durante su discurso, el juez ya va a decir: ah, claro, la métrica es esta. No, no basta con mencionar los términos, tenemos que estar bien conscientes de a qué se refieren. Y la métrica, a mí me gusta mucho, para explicarla, utilizar el ejemplo del juego de la cuerda. No sé si se acuerdan de eso, que hay un equipo de un lado, otro equipo de otro lado y un pedazo de cuerda, y están forcejeando durante X tiempo. Al final, el equipo que tenga más cuerda de su lado o el equipo que se quede con toda la cuerda de su lado es quien va a ganar. Para mí eso es la métrica. Eso es un ejemplo gráfico de cómo juega la métrica. Porque en un buen debate, en una buena moción, vamos a tener un trade-off o un intercambio de intereses claro. ¿Eso qué quiere decir? Que tanto gobierno como oposición están hablando de lo mismo, pero están defendiendo perspectivas diferentes. Pero siempre va a haber puntos de choque que se crucen. Eso lo que quiere decir es que yo no tengo que probar necesariamente algo diametralmente opuesto a la bancada contraria, sino demostrar que yo tengo más razón que ellos dentro de esta discusión, y por lo tanto le tengo que explicar al juez cuál es la cuerda con la que estamos jugando. Supongamos que la métrica de un debate es dónde va a ser más feliz la población. Entonces, más allá de que la carga de la prueba sea demostrar que un gobierno debería regalar dulces,
esa es mi carga de la prueba, yo tengo que convencer al juez en gobierno que el gobierno debería, a mi juez siendo gobierno, que el gobierno debería de regalar dulces. Oposición tiene que convencer al juez de que el gobierno no debería de regalar dulces. Pero a fin de cuentas, sí podemos ponernos de acuerdo en una métrica que sea dónde va a ser la gente más feliz. En mi mundo, porque los dulces tienen azúcar y te da para arriba y vas a estar súper eufórico y feliz todo el tiempo, versus en esta misma cuerda de la felicidad, la oposición en no, no vamos a ser felices porque a largo plazo vamos a tener muchísima obesidad y eso pone triste a la gente. Pero hago este énfasis en la métrica porque es muy importante saber que la métrica no es algo que necesariamente tengamos que pelear. Mientras creamos que es una métrica justa, todos los equipos deberían tener la misma métrica. Y esto es importante porque muchas veces el problema a la hora de enfrentarnos a las mociones es que los equipos empiezan a pelear por cuál es la métrica correcta y al final del día terminan sin comprobar nada más allá de así es como quiero que evalúes el debate, que justamente por eso se llama métrica, el cómo medimos quién ganó. En eso se vale ponernos de acuerdo, hasta es importante ponernos de acuerdo con los demás equipos, no está mal que aceptemos la que nos pone la otra bancada o el otro equipo. Sobre todo porque muchas veces terminan poniéndose de acuerdo de manera implícita, aunque explícitamente denuncien que esa no era la métrica, ¿no? Entonces no hay que tener miedo a reconocer cuando, así como con las definiciones, cuando lo que nos da la otra bancada es correcto. Y el último término que me gustaría abordar antes de ya entrar a la interpretación de emociones son las reservas justas. Las reservas, pues son esta facultad que tenemos como primer gobierno de literalmente reservarnos a hablar de una parte que podría incluir la emoción. Pero esto tiene que ser justo. Es decir, si yo hablo de una moción que nos diga esta casa reduciría la edad legal para beber alcohol, ¿no? Bebidas alcohólicas. Y yo como gobierno no puedo hacer una reserva que diga, pero la reduciría únicamente en los casos de que los niños sean súper responsables y solo las consuman en frente de sus papás. Por la moción, en qué momento nos da esa facultad, no nos la da, por lo tanto sería injusto. Yo tengo que defender que en todos los casos o de manera general, obviamente puede haber pequeñísimas excepciones por ahí, sabemos que no todos los casos son iguales, pero tenemos que atender a la generalidad. Entonces yo tengo que defender que en la generalidad todos los niños de 16 para arriba, dependiendo del país en el que estemos y la legislación de ese país, deberían de poder consumir, comprar y consumir bebidas alcohólicas, estén o no estén con sus papás, sean o no sean maduros. Un ejemplo de esto, moción de la final de TODI 2018, hablaba de, no me acuerdo exactamente de la redacción, pero hablaba de si deberíamos de permitir la tortura como método para obtener información en casos que involucraran la seguridad nacional. Y había una infoslide que nos explicaba todo lo malo que tiene la tortura, pero también que en ciertos casos ha llegado a ser eficiente, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de terrorismo y cuestiones de seguridad nacional. Y pasa primer gobierno y nos dice, sí, nosotros vamos a permitir una tortura, pero una tortura que no vulnere la integridad física ni psicológica de la persona y que sea indolora. Esa reserva no es una reserva justa por dos motivos. Uno, la InfoSlide te está diciendo que la tortura reconocemos que es mala, que causa dolor, que trae un daño a las personas, pero que trae ciertos beneficios y que justamente son esos beneficios los que tendríamos que ponderar contra las vulneraciones a las personas de las que queremos la información, ¿no? Motivo número dos, ¿qué debate me permite a mí tener el hecho de que yo diga, mi medida es la panacea a los problemas de seguridad nacional, mi medida es lo máximo y no tiene ningún defecto? Le estoy quitando completamente el trade-off al debate. Y por eso lo pongo, porque creo que inclusive si no es una reserva, no debe de darnos miedo si queremos tener un caso sólido y queremos tener un caso estratégico, el reconocer que ese caso también puede tener fallas y ese caso también puede venir con perjuicios. Justamente de lo que se trata el debate es ponderar que esos perjuicios son menores a comparación de los beneficios que nos puede traer. Dicho esto, con estos tres términos, creo que podemos pasar a la parte de las mociones como tal. Igual si hay alguna duda con respecto a ellos, la pueden hacer a través del chat o igual con su manita. El primer tipo de mociones que me gustaría abordar, que sí viene de
pues como a mí me gusta decirle, el enfoque clásico de los tipos de emociones, que fue pues, el de hace muchos, muchos años, son las emociones políticas, que siguen existiendo. ¿Por qué? Porque sí se tratan, ojo, no de hablar de política como los políticos, como las acciones políticas refiriéndose a votaciones, elecciones, etcétera, etcétera. A lo que se refiere esto es a cuestiones que impliquen una política pública o una política que nos lleve a tomar una acción. ¿Cómo se ve una moción política? Esta casa, acción. Entonces, esta casa haría X, esta casa cambiaría X, siempre las mociones políticas van a implicar un cambio en el status quo. El status quo, que es el contexto en el que estamos debatiendo. Si la moción me dice esta casa implementaría las penas privativas de la libertad para las personas que rompan la cuarentena en México. Pues mi contexto es en México. Ahorita no tenemos esa pena privativa de la libertad. La moción lo que me dice es que deberíamos tenerla, por lo tanto va a haber un cambio en el contexto. ¿Esto que implica? Varias cosas. Primero, que en el debate yo voy a tener que probar la necesidad de que esta medida exista y por qué es adecuada. No necesariamente se trata de la viabilidad de la moción per se. Y aquí entro a un término que voy a mencionar mucho, sobre todo en las mociones políticas, que son los planes de acción. Con esta visión pues un poquito old school, un poquito clásica que se tenía de las mociones políticas, nos enseñaban a que siempre teníamos que tener un plan de acción, lo cual ahora creo que nos hace perder mucho tiempo que podríamos invertir en otras cosas, porque si seguimos con este ejemplo de implementar penas privativas de la libertad en México a las personas que rompan la cuarentena, ¿cuál sería mi plan de acción para llevarlo a cabo? Pues proponer una iniciativa de ley, reformar las leyes, hacer que se legalice esta pena y que se incorpore a la tipificación de delitos. O bueno, no, va a ser un delito de tal tipo y pues vamos a tener que establecer en ese plan de cuánto tiempo sería esta pena privativa de la libertad. Eso sí es como el plan que tendríamos que seguir para que se lleve a cabo, pero en realidad a mí en gobierno no me está abonando absolutamente nada para probar que deberíamos hacerla. Te estoy diciendo cómo la podemos hacer, pero no te estoy explicando por qué deberíamos de hacerla. Y eso nos da varios falencias o varios como puntos débiles cuando somos pues, un equipo que está debatiendo, porque ¿qué pasa? Que la otra bancada nos puede decir, a mí no me gusta eso, yo creo que los diputados no lo van a aceptar. Yo puedo regresar en gobierno y decir, bueno, pues que lo decrete el presidente. O bueno, pues que sea una medida extraordinaria y apliquemos tal artículo de medidas extraordinarias en las que se anula este proceso que se debería de llevar. Y oposición puede volver a criticar mi plan de acción, pero si nos metemos a hablar de la viabilidad como tal, nos podemos llevar así todo el debate y nunca vamos a entrar a nuestra carga de la prueba, que era, ¿debemos o no debemos hacer esto? Los planes de acción normalmente son perfectibles. Entonces, desde mi punto de vista, es un error de las oposiciones clavarse o como quedarse casados con esta parte del plan de acción y criticarlo, porque al final del día no estamos criticando las razones de fondo para llevarlo a cabo. Eso por un lado, y otro porque creo que sobre todo cuando vamos empezando en parlamentario británico y nos enfrentamos a mociones, que digo, todas las mociones en teoría tienen un poquito de hipotético, pero cuando nos enfrentamos a mociones hipotéticas como esta casa viajaría en el tiempo y detendría a X personaje histórico, nunca falta el equipo que dice, pero es que no se puede viajar en el tiempo, pero es que viajar en el tiempo seguramente sería muy caro, pero sería muy difícil, entonces no sabemos si le vamos a atinar al momento exacto en el que tenemos que regresar o no. Ponernos a cuestionar la viabilidad muchas veces raya en el negar el debate. Si a mí la moción me está diciendo, viajas o no viajas en el tiempo, tengo que partir del supuesto de que se puede viajar en el tiempo. Entonces, justamente lo que tendríamos que buscar atacar, sobre todo en las mociones políticas, son las razones de fondo para llevar a cabo o no una acción y no todos los detallitos de nuestro plan para llevar esa acción a cabo.
Lo que tendríamos que probar es, como ya había dicho, la necesidad de que eso se lleve a cabo y por qué es adecuado. Con nuestro mismo ejemplo de las penas privativas de la libertad para quienes rompan la cuarentena, pues es necesario porque ha habido una gran cantidad de rebrotes, la gente no se está quedando en sus casas, están yendo al antro o están yendo a fiestas, etcétera, etcétera. Por eso es necesario, porque tenemos que frenar los casos, y es adecuado porque los tendríamos en confinamiento, sí en la cárcel, pero en la cárcel tenemos más control de si se están lavando las manos o no, de si están usando cubrebocas o no, de con quién conviven. Entonces es adecuado porque vamos a cumplir esta necesidad que tenemos de frenar a la gente de salir de sus casas, y aparte los vamos a tener más vigilados. Entonces, el debate no es de la viabilidad de la moción per se, sino de su necesidad. Y aquí vamos a seguir un poquito con las mociones políticas, porque justamente tendríamos que proponer mecanismos sobre cómo se cumplen los impactos que la moción propone. ¿Por qué sí se van a frenar los casos? ¿Por qué sí voy a tener un mayor control sobre las acciones de las personas para mantener una mayor higiene y una mayor seguridad? No él. Y entonces a cada uno le voy a repartir su cubrebocas en la mañana y se lo voy a quitar en la noche para lavarlo. No, el por qué sí vamos a tener los impactos que yo estoy proponiendo es justamente lo que tendría que hacer. Y lo que se cuestiona es la viabilidad de los mecanismos propuestos por la contraparte, el por qué no se van a cumplir tus argumentos, no el criticar el por qué no es viable tu plan de acción. Y por eso ahí pongo ambos, porque no es lo mismo el mecanismo que un plan de acción. Y también se tiene que probar si la medida es o no la mejor forma de solucionar el problema o de mejorar el status quo. De nuevo, no si es posible hacerlo, porque seguramente sí sería posible que pongamos a una persona en la cárcel a repartir cubrebocas y a tomarle la temperatura a la gente y ver qué están haciendo, ¿no? Pero a lo mejor lo que sí puedo hacer es decir, oye, no se trata de meterlos a la cárcel, se trata de cerrar todos los lugares públicos a los que están yendo a contagiarse, porque si no, en cuanto salgan de la cárcel, van a volver a irse a meter ahí, van a seguir sin estar en sus casas. Entonces, de que lo puedes hacer, pero no es la mejor forma para solucionar este problema que yo también acepto que existe. Y por último, con las mociones políticas, hay algo que pasa muchas veces, sobre todo cuando vamos empezando, y es cuando somos oposición sentimos la necesidad de proponer una alternativa. No todas las mociones, creo que en realidad es la menor cantidad de mociones, nos exige, o sea, en la menor cantidad de ocasiones es que nosotros como oposición tenemos el deber de proponer una contramedida o un contraplan. En caso de que lo decidamos proponer, porque sí es nuestra facultad, justamente como yo lo estaba diciendo ahorita, en esta moción sobre la pena privativa de la libertad, yo oposición solo tengo que decir que no deberíamos hacer eso. Una de las formas en las que puedo hacerlo es decir, ¿por qué no mejor cerramos los lugares públicos? Eso es una contramedida o un contraplan. Pero algo que tendría que hacer, si lo estoy presentando como contramedida y no simplemente como una refutación que mitiga el argumento del contrario, tenemos que cuidar que sea mutuamente excluyente. Y esto suele pasar mucho cuando hablamos de concientización. Voy a poner otro ejemplo de moción para no seguir con la del COVID. Esta casa regalaría preservativos en las escuelas de educación media. Y pasa oposición y dicen, no, no deberíamos regalar preservativos, mejor hacemos campañas de educación sexual. No son mutuamente excluyentes, puedo hacer las dos, absorbo tu caso y sigo hablando de por qué tendríamos que estar regalando preservativos. Si vamos a proponer una contramedida, tenemos que asegurarnos de que es mutuamente excluyente. Normalmente la salvada que intentamos usar los equipos es que no hay dinero para hacer ambas. Es el gobierno y nos vamos a enfrascar en un debate que no va a terminar sobre, bueno, pero es que entonces le recortamos a tal área para que salga para esto o para que salga por el otro, no nos vamos a poner de acuerdo, busquen que sean mutuamente excluyentes. Y aquí me voy a ir a otro ejemplo real. En SEMUDE 2017 hubo una moción en rondas preliminares sobre esta casa apoyaría a los coyotes virtuosos. Había una infoslide que nos explicaba que los coyotes virtuosos eran una ONG que apoyaba la migración ilegal. Más allá de eso, era como
les daba acompañamiento a los migrantes sin papeles para que cruzaran de una manera digna las fronteras y que en caso de que fueran detenidos por la policía migratoria, tuvieran un proceso justo y tuvieran acompañamiento y asesoría legal, ¿no? La mocionera de esta casa apoya a los coyotes virtuosos. Pasa primer gobierno y primer gobierno no define apoyar, pero nos empieza a hablar sobre cómo el derecho a libre tránsito pues es un derecho humano, que hay muchas personas que viven en condiciones poco dignas y que por eso buscan migrar a otros países, aunque sea sin papeles, etcétera, etcétera, etcétera. Nos dan como todos los impactos positivos de por qué esta es una labor altruista que debería de ser apoyada. Pasa alta de oposición y dice, primer gobierno no definió apoyar. Nosotros lo vamos a interpretar como un mero apoyo moral, una palmadita en la espalda, y nosotros creemos que eso no es suficiente, porque cuando estás realizando una labor importante necesitas un apoyo sustancial, esto es algo que implica dinero, esto es algo que implica relaciones, entonces tenemos que tener un apoyo más grande. Eso no es oponerse. ¿Por qué? Porque justamente yo como gobierno, en esa ocasión yo era gobierno, justamente lo que toda la bancada hizo fue, perfecto, ¿quieres un apoyo más grande? Les damos un apoyo más grande, les damos dinero, les damos panfletos, les damos alimento no perecedero, les damos mantas, les damos conexiones, lo seguimos apoyando. Tú lo que me tienes que hacer como oposición es oponerte, decir razones por las no apoyar, porque si no, no es mutuamente excluyente y la otra bancada puede absorberlo dentro de su caso. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando hacemos esto porque es prácticamente salirnos del debate y decir gracias, ya no participé de mi cuarto y los demás peleense. Entonces tengan mucha atención, o sea, pongan mucha atención y tengan mucho cuidado con no caer en estos casos en que nos termina absorbiendo el caso contrario. Y por último, de nuevo, no se tiene que definir la acción per se, no tengo que definir apoyar, sino el cómo se ve ese apoyo en el status quo para efectos del debate. Pues el hecho de que yo el apoye implica que los coyotes virtuosos van a tener más dinero, implica que la gente va a ir en autobuses súper lindos con aire acondicionado y hasta les vamos a dar un snack, ¿no? Vamos a hablar de cómo se configura en el status quo o de los mecanismos, no necesariamente de qué significa la palabra. No tenemos que dar una moción de diccionario. Hasta aquí sería con la parte de mociones políticas. Vamos a seguir con las mociones de análisis. Antes de eso, quiero aclarar, las mociones de análisis tienen un espectro muy, muy amplio. Hablamos de englobar muchos otros tipos de emociones, entonces justamente en cada diapositiva al principio, como lo hice con las políticas, pongo un ejemplo de cómo se vería de manera genérica el tipo de emoción del que estamos hablando. En este caso, con las primeras de análisis sería, esta casa considera que, esta casa apoya o esta casa se opone. Entonces sí, yo entiendo que la parte de esta casa apoya va muy de la mano con las políticas, pero también tenemos que analizar el fondo de por qué apoyar o por qué no apoyar, sobre todo cuando a veces terminamos un debate súper filosóficos de cómo se ve el apoyo, ¿no? Entonces, por eso también entra dentro de las mociones de análisis, al igual que oponerse. Punto súper importante que va para casi todas las mociones, tenemos que debatir desde la perspectiva de un observador neutral. Si yo estoy en un torneo internacional, en la moción esta que decía sobre penas privativas en México, yo no estoy hablando como yo, Vale Hernández, ciudadana mexicana, estoy hablando como yo, Vale, persona observadora neutral, que está analizando si se debería o no se debería llevar a cabo esta acción en este contexto específico. No estoy hablando desde la perspectiva de México, aunque la moción me mencione a México. No estoy hablando de la perspectiva de ninguno de los actores que la moción me mencione. Cuando está redactada así, yo tengo que debatir desde la perspectiva de un observador neutral que obviamente está a favor o está en contra, dependiendo de lo que nos toque en el RO. No necesitamos un plan de acción, pero sí necesitamos definiciones simétricas claras. Insisto, depende mucho de la moción. Yo sé que es frustrante, pero en VP tenemos que acostumbrarnos a que una respuesta clásica es depende, ¿no? Entonces, sí, a veces hay términos que son un poquito ambiguos que tenemos que definir, pero también hay veces que simplemente es perder tiempo repitiendo una definición, entonces hay que tener muy buen ojo crítico para ver cuándo definimos y cuándo no. Pero regresando al qué tipo de emoción estamos hablando, sí es muy importante que dejemos claro al juez
cómo deberíamos medir este debate, porque la gente va a ser más feliz, porque la gente va a ser más sana, porque la gente va a ser más libre, porque le va a dar más credibilidad al gobierno. ¿Qué lado le da más credibilidad al gobierno? ¿Qué lado trae más felicidad? ¿Qué lado trae más salud? Tenemos que definir nuestra métrica, sobre todo no solo para el juez, sino para nosotros. Y creo que esto es algo en lo que quiero hacer énfasis antes de que sigamos. Esto es cómo tenemos que ver nosotros el debate para poder construir bien nuestro caso, porque justamente el saber a qué tipo de debate nos enfrentamos nos puede ayudar a tener casos mucho más sólidos. Un ejemplo de emociones de análisis. Esta casa considera que los Gay Pride Parades o los desfiles del orgullo gay traen más perjuicios que beneficios a la comunidad gay. El debate no habla de prohibir los desfiles, no habla de apoyar los desfiles, no habla de si los desfiles están bien o están mal. Habla de analizar los efectos de estos desfiles en la comunidad gay. No estamos hablando desde la perspectiva de la comunidad gay, sino como observadores neutrales creemos que esto ayuda o perjudica a la comunidad en específico de la que estamos hablando. Justamente el debate sería, ¿hay o no razones suficientes para creer, para apoyar o para oponernos a esta moción, dependiendo de la redacción? Este sería el primer tipo de moción de análisis. Otro tipo, y aquí quiero hacer mucha énfasis porque se suele confundir, es esta casa considera que X debería. Esto no es una moción de actor. Esto es una moción que nos pide analizar a un actor, pero no es desde su propia perspectiva. Es un ejemplo. Esta casa considera que Estados Unidos debería invadir Siria. Se debate desde la perspectiva de un observador neutral, no de X, no de Estados Unidos ni de Siria, porque yo, observador neutral, creo que actor 1, Estados Unidos, debería llevar una acción en el actor 2, Siria. X en este caso es un actor dentro de la moción, pero no es nuestro punto de partida para crear el caso. Entonces, no necesariamente los argumentos más relevantes van a ser, le va a traer más votos a Trump, o va a traer más unidad al pueblo estadounidense, o vamos a tener más ganancias en X sector económico, y eso es bueno para Estados Unidos. Pueden entrar estos argumentos cuando probemos que para el caso general esto es relevante, pero el debate no va de quién le trae mayores beneficios o mayores perjuicios a Estados Unidos, ni de cuáles son los intereses de Estados Unidos. X es un actor dentro de la moción. Y aquí otro como paréntesis que pasa mucho en VP, a pesar de que tenemos un fraseo de análisis, implica una acción. Ergo, sí necesito de mecanismos como en las mociones políticas, porque a fin de cuentas voy a hacer un cambio en el status quo. Ahorita no estamos invadiendo, yo estoy diciendo que deberíamos invadir y obviamente eso va a traer consecuencias tangibles. Pasamos al siguiente tipo de mociones de análisis, que pues en el último año sobre todo vimos muchas más mociones así, en los últimos año y medio. Nos dice, esta casa prefiere un mundo en que estas son mociones de análisis. Entonces vamos a utilizar el ejemplo, esta casa prefiere un mundo en que toda la gente tenga superpoderes. ¿Cuál es el debate? El status quo real, el status quo actual, versus el status quo que propone la moción. ¿Por qué eso es diferente? Pues porque en la vida real no hay gente no toda la gente tiene superpoderes, no sabemos esto, versus un mundo en el que todos tengamos superpoderes. Yo tengo que comparar ese status quo existente con el status quo que me dice la moción, con las limitaciones que me presente la moción. Aquí yo no puedo tomar una reserva que diga, pero toda la gente buena, pero toda la gente al cumplir la mayoría de edad, pero solo van a ser superpoderes que se puedan utilizar para el bien. No, me está hablando de que toda la gente buena, mala, regular, alta, baja, lo que sea, toda la gente va a tener superpoderes. Y yo me tengo que hacer cargo de eso que me está imponiendo la moción. Y lo mismo con el status quo actual, yo no puedo decir como es que seguramente hay gente entre nosotros que tiene superpoderes, entonces no sería un cambio grave. No. Lo que existe con lo que dice la moción y tú no la puedes adornar porque todos los equipos tenemos las mismas oportunidades. Se supone que deberíamos de tener las mismas oportunidades, entonces alguien no puede tener la facultad de inventarse infoslides extras, ¿no? Y oposición
no podría tener un contrafáctico. Más adelante vamos a hablar de los contrafácticos, pero tengo que probar qué mundo es mejor, con o sin moción, partiendo del mundo en el que vivimos, del mundo en el que existe. Oposición no puede decir, no, prefiero un mundo en el que solo los buenos tengan superpoderes. No, de nuevo, el debate es status quo versus moción, y tenemos que tener esto claro, porque si no, una de dos, o se toma como debatir de mala fe, o terminamos haciendo un caso que termina siendo una islita dentro del debate, porque pues va a pasar el otro equipo y me va a decir como, no, esto lo podemos interpretar el contrafáctico como el status quo actual. Eso es lo que nos dice la moción. Y terminamos fuera del debate. Si surge alguna duda, de nuevo la pueden hacer a través del chat o con su manita. El siguiente tipo de moción, esta casa prefiere X sobre Y. Esto implica que el debate es X versus Y. Yo no puedo traer más factores a comparar. Si yo soy oposición, no puedo decir, bueno, a lo mejor X es mejor que Y, pero Z, es lo máximo. No, es X versus Y. La moción define si tengo que defender X en todos los casos sobre Y o solo para un escenario específico. Por ejemplo, esta casa cree que, voy a seguir utilizando mi país en los ejemplos para no meterme en problemas, pero es como, esta casa cree que en México funcionaría mejor la pena privativa de la libertad que las multas. Ok, entonces yo no tengo que decir que en todos los casos, en todos los países deberíamos de poner, deberíamos de meter a la gente a la cárcel en lugar de cobrarles multas. No, simplemente en México. O que la moción diga penas privativas de la libertad sobre multas para delitos de corrupción. Pues entonces estamos hablando específicamente de delitos que tengan que ver con corrupción. Pero si me dice penas privativas de la libertad sobre multas, tengo que hacerme cargo de ese versus en todos los escenarios. Depende mucho de la moción. Yo sé que a veces las mociones no están planteadas de la mejor forma y nos ponen escenarios muy, muy grandes, pero pues es algo inherente es un defecto inherente del formato en el que tendríamos que ahora sí aguantarnos y hacernos cargo de eso, y probablemente si tenemos un caso sólido vamos a tener mucho más oportunidades que hacernos bolita y no afrontar el escenario que se nos está planteando. Algunos ejemplos sería, bueno, más bien este último ejemplo, perdón, que pongo aquí, es una comparativa. Es muy diferente el primero, que es X, esta casa prefiere X sobre Y, donde el debate es X versus Y, es distinto a que me digan, esta casa considera que X es lo mejor. Si la moción me dice, esta casa considera que X es lo mejor, entonces Oposi puede traer todas las demás letras del abecedario a comparar contra X. Probablemente sería un debate desequilibrado, tengo que decirlo, pero sería lo que toca. Ahí, consejo para oposición, tendríamos que priorizar para el debate en específico de qué letras del abecedario me conviene hablar más, cuáles tendrían más impacto, cuáles son más relevantes, cuáles son más plausibles, para así poder intentar tener como los argumentos más persuasivos. ¿Cuál es la duda? Me ha pasado, ¿vale?, un par de debates. Uno de ellos, la moción era: esta casa cree que el colectivo LGTBI se tenía que posicionar fuertemente y públicamente en contra de la gestación subrogada o a favor. No me acuerdo exactamente de lo que nos tocaba en gobierno. Pero oposición, baja de Opo, yo era primer gobierno, baja de Opo decidió utilizar el caso de no nos posicionamos en vez de posicionarse en contra. ¿Es viable eso? Y la segunda pregunta sería, en un debate súper similar, había un infoslide en el que te explicaba que el feminismo abolicionista es aquel que quiere prohibir todo lo que tiene que ver con la prostitución, y el no abolicionista, bueno, no sé ahora mismo el nombre del término feminista, que lo que quiere es regulación, vamos. Y la moción era: esta casa cree que el mejor factor es cree que el feminismo tendría que posicionarse a favor del abolicionismo, y baja de Opo volvió a hacer lo mismo, que es no defender el regulacionismo, sino defender que no se posiciona. En una hay infoslide y en el otro no. Hay entre alternativas. ¿Crees que se puede defender eso desde Opo? Ahí creo que existe un problema, y es porque es por lo que, no porque, es por lo que muchas veces los equipos de adjudicación, o cuando las personas estamos en adjudicación, habemos quienes preferimos ser lo más claros y explícitos y minuciosos posible con la redacción,
para evitar este tipo de escenarios. Para mí, sobre todo con este que me dices que tenía la info slide del feminismo abolicionista, comparándolo con el otro tipo de feminismo, para mí es claro que ahí el trade-off es feminismo A o feminismo B para este tema en específico, y ese tendría que ser el debate. ¿Cuál es el problema cuando no lo explicitamos en la redacción? Que eso abre la puerta a dos cosas, a que por mala fe un equipo haga lo que te pasó en tu debate, que para mí eso sí es un equipo, o sea, con todo respeto, pero creo que es o una falta de lectura del debate o jugar un poquito de mala fe porque dices como, mi lado tal vez no me convence del todo, voy a traer este tercer factor a colación. Para mí no es el mejor debate. O sea, yo hablando desde mi experiencia como debatiente y como juez, no es el mejor debate posible, ni siquiera para el equipo que lo está trayendo, porque te está saliendo del punto relevante. O no necesariamente es por mala fe, sino por falta de experiencia, porque nos cuesta trabajo leer el debate, nos cuesta el trabajo determinar dónde está el trade-off y termina viniendo a nuestra cabeza esta idea de meter el tercer factor, que no necesariamente es de mala fe, a veces es porque se nos barre. ¿Cuál es el problema con eso? Que puede ser algo a lo que la redacción nos dé pie. Entonces, técnicamente, si la redacción nos da pie a eso, va a ser muy difícil que tengamos la mejor versión posible de ese debate. Y pasa muchas veces, y no creo que, definitivamente no creo que sea algo de mala fe de los equipos de adjudicación, creo que es un error muy común, de hecho, de todas las personas que hemos estado en adjudicación alguna vez, que justamente si nos quedamos con la versión que viene en el último renglón de esta casa considera que X es lo mejor, hay muchas mociones así que te dicen como, esta casa considera que la educación es la mejor vía para el empoderamiento femenino. ¿Versus qué? ¿Qué tal que yo te digo, no, es el dinero, porque si tienes dinero eres independiente de manera financiera, no tienes que rendirle cuentas a ningún tipo de estructura del patriarcado, porque a lo mejor hasta tú eres la dueña del banco, ¿no? O alguien más te dice, no, es la libertad, porque a través de la libertad yo voy a poder hacer bla, 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 bla. Y el problema con eso es que no tenemos un trade-off claro. Entonces, es válido cuando la redacción nos lo permite que lo haga el otro equipo, pero creo que ahí también tenemos que... creo que es un error muy común en el circuito la formación de buenos jueces. Creo que hay muy buenos jueces en el circuito hispanohablante, pero definitivamente no tenemos escuelas de jueces. Y ahí lo que termina pasando es que dependemos mucho de la visión de la persona que nos termina adjudicando, que a lo mejor dice como, claro, el clash estaba en el otro lado, cuando para personas con a lo mejor un poquito más de experiencia, está muy claro que si la infoslide te dice feminismo A, feminismo B, pues es feminismo A versus feminismo B para este escenario. Creo que es un problema de la redacción. Si la redacción está como en la parte de abajo, es válido que Oppo te haga eso, tristemente. Pero definitivamente como recomendación para personas que están empezando a debatir, no lo hagan. Es más difícil, te da un caso menos sólido, porque si vas a, o sea, si es X sobre Y y tú traes Z, me tienes que comprobar por qué Z es mejor, no solo que X, sino también que Y. Y eso ya es meterte en un problema mucho más complejo. Entonces, sé que es una respuesta triste, pero creo que esa sería mi respuesta oficial. Mil gracias, Y todo clarísimo. de que igual si surge cualquier otra cosa, me van diciendo. Con la siguiente moción de análisis vamos a entrar un poquito y después al final voy a hablar más sobre los contrafácticos porque creo que definitivamente es algo muy importante para la cuestión de cómo abordamos las mociones. Este ejemplo es, esta casa lamenta X. Este tipo de mociones son de las que más han cambiado en los últimos años en el circuito. Creo que es algo bueno porque justamente nos da una visión del debate mucho más clara. Lo que nos propone el debate es discutir si el mundo sería un mejor lugar si X no hubiera existido. Y para este tipo de debates sí necesitamos un contrafáctico. Si nos acordamos de esta casa prefiere un mundo en que, la diferencia con este tipo de mociones es que la moción me está dando el contrafáctico y el comparativo es el mundo actual. Pero en esta casa lamenta X,
tenemos al mundo actual y eso es de lo que tenemos que quejarnos. Entonces necesitamos crear este otro mundo con el que lo vamos a comparar. Y más adelante vamos a ver cómo creamos ese mundo. Pero entonces no se trata del debate de que el gobierno diga esta casa lamenta X porque nos trae A, B y C perjuicio y que Oppo nos diga, ay, pero nos trae A, B y C beneficio. Sí, pero ¿por qué A, B y C beneficio son mejores que el D, E y F beneficio que nos traería el contrafáctico? Y esto es una carga sobre todo para los equipos de gobierno, porque gobierno es quien tiene que crear el contrafáctico. Pasa un poquito como con las definiciones, que si gobierno no las crea, entonces Oppo está facultado para crear el contrafáctico. Pero como las definiciones, este contrafáctico lo termina armando quien lo termina armando, tendría que ser justo para que el debate se pueda dar de la mejor forma. Y ahorita lo vamos a ver al final. El siguiente tipo de emoción, que también es de análisis, pero creo que sí ya la conocemos mucho más por su término en específico, son las mociones de actor. Y las podemos encontrar de dos formas. Esta casa como X, ojo con las comas, ahí la redacción sí es muy importante. Entonces, esta casa como X, bla, bla, bla. O esta casa siendo X, bla, bla, bla. Ambas formas de la moción se tratan de hablar desde la perspectiva de X y no desde la perspectiva del mundo o de un observador neutral. Estas son el único tipo de emociones en las que sí nos tenemos que poner en los zapatos de un actor específico. ¿Por qué? Porque vamos a debatir a partir de sus intereses, de su visión del mundo. Se necesita explicar por qué los argumentos responden a los intereses de X. Creo que para mí estas mociones son relativamente claras cuando tenemos una moción como esta casa siendo Donald Trump haría tal, o esta casa siendo presidente, todavía cuando nos ponen algo como esta casa siendo presidente de un país en vías de desarrollo, va, pues entendemos que los países en vías de desarrollo, sea cual sea, comparten ciertas características, ¿no? Y entendemos que todos los presidentes o todos los líderes de los países o de los estados tienen un mismo set de intereses que es ver por ese país, ¿no? Entonces, si yo entiendo que soy un líder que tiene que ver por los intereses de su país, que es un país en vías de desarrollo que tiene ciertas características específicas, pues puedo deducir un poquito los intereses del actor que me pide esta moción. ¿Cuál es el problema para mí con estas mociones? Cuando X no es un actor específico. Una moción que sale mucho es esta casa siendo un padre de familia, bla. O esta casa siendo un adolescente promedio, bla. Pues no, o sea, aún siendo una de las, ¿cuál sería una de las siente promedio, no? Pues estudias, vives en tu casa, estás teniendo cambios hormonales, pero fuera de eso, ¿qué características en conjunto puedes analogar a los adolescentes? Pues hay unos que son introvertidos, hay otros que son extrovertidos, hay otros que salen, hay otros que no salen, hay otros a los que les gusta comer, hay otros a los que les gusta la música. Entonces tenemos un set de intereses enorme, ¿no? Lo mismo con los padres de familia. ¿Por qué digo esto? O sea, siempre existen los casos extremos, obviamente, como puede que yo sea un papá súper negligente, desentendido, que no le hago caso a mi familia, o puede que sea el padre del año que todo el tiempo juega con los hijos y les da regalos y además no solo les da regalos, también les da atención y tiempo de calidad, ¿no? Tenemos los extremos. Creo que un error muy común, sobre todo cuando son mociones difíciles, es irnos al extremo que nos conviene. Eso es pésimo. No lo hagan, nunca lo hagan. Busquen siempre irse al punto medio. Busquen encontrar los valores nucleares del actor que se nos está planteando. Y únicamente nos metemos con esos valores nucleares, porque si no nos vamos a ir como con toda esta serie de no se me ocurre cómo decirlo, como satélites, como lunitas que están en torno a ese núcleo, pero que no necesariamente son relevantes o que solo van a aplicar un caso. Entonces, si el caso de si mi caso de debate está en función de una de estas lunitas y oposición viene y la rompe, yo me quedé sin caso.
Entonces siempre debería de buscar construirlo. Yo sé que es muy difícil, lo he vivido, pero tenemos que quedarnos con esos valores nucleares que son en los que podemos confiar. Un ejemplo que me pesa que lo pueda usar, pero que creo que pasa mucho, es cuando hay mociones de esta casa que considera que el feminismo, bla, o bueno, más bien, esta casa, siendo el movimiento feminista, haría tal cosa. El movimiento feminista es algo enorme, que tiene muchas perspectivas y muchas ramas y muchas ideologías y muchas veces no necesariamente están de acuerdo. Entonces, la primera pregunta que normalmente te surge cuando estás debatiendo temas así es como, ¿y desde qué perspectiva del feminismo? ¿Desde la mía? ¿Desde la de mi compañera? ¿Desde la de quién? ¿No? Porque es un movimiento muy, muy plural. ¿Qué tengo que hacer en esos casos? Creo que sí hay cierto set de valores nucleares que comparten todas las ramas del feminismo, ¿no? El bienestar de las mujeres, la equidad. Perfecto, entonces no me voy a poner a hablar de si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con X caso específico, sino que voy a hablar a partir de estos valores nucleares, que sean o no los que yo comparto, son la base de. Y a partir de esa base empiezo a hablar de los intereses, porque si no voy a estar hablando de los intereses nada más de una partecita muy pequeña de mi todo del debate. Eso sería como algo que creo que le tenemos que poner mucha atención porque siguen existiendo muchas mociones de esta casa considera que un actor no específico debería hacer tal cosa y es bastante difícil ponernos de acuerdo en esto. Termina siendo casi como un debate de definiciones de cuáles son los intereses del actor, más allá de si el actor, de acuerdo a sus intereses, debería o no llevar a cabo una acción. Y muy importante, no hay que confundir las mociones de actor con las que ya vimos, que son esta casa considera que X debería. Es muy diferente hablar de esta casa considera que Estados Unidos debería a esta casa siendo Estados Unidos haría tal cosa, porque entonces ahí sí, o sea, si yo hablo, voy a poner un país ficticio para que no tengamos problemas, pero si esto dice, esta casa considera que Wakanda debería atacar al resto del mundo, entonces yo, observador neutral, hablo de por qué Wakanda debería o no debería hacer esto, pero es muy diferente a que la moción diga, esta casa siendo Wakanda atacaría al resto del mundo. ¿Por qué? Porque yo como observador neutral te puedo decir, oye, pero los derechos humanos, vamos a perder muchísimas vidas y te vas a hacer de enemigos, pero en una moción de actor te digo, yo siendo Wakanda me vienen valiendo los derechos humanos porque soy un país que, digo, obviamente estoy diciendo tonterías porque así no es la historia, pero soy un país súper sanguinario que siempre le valen los derechos humanos, entonces no me importa, de todas maneras los voy a invadir porque así se están cumpliendo mis intereses expansionistas, ¿no? Son debates diametralmente distintos, entonces hay que ponerle mucho cuidado a no confundirlos. Y ahora sí, vamos a pasarnos a la parte de los contrafácticos. Si hasta aquí hay alguna duda, siéntanse libres de hacerlo. Si no, vamos a empezar con nuestra parte de los contrafácticos que funcionan para las mociones de esta casa lamenta X. Normalmente lo que lamentamos es una narrativa o algo que ya pasó. Esta casa lamenta, por ejemplo, una que es muy divertida, que sale en debates sobre todo en másters y cosas así. Esta casa lamenta la crianza de les hijes creyendo en Santa Claus. Ok, esto es una narrativa. Sé que es un ejemplo muy tonto, pero creo que es un ejemplo bastante ilustrativo para este tipo de emociones, ¿no? Santa Claus es una narrativa, es una historia, pero ¿qué pasa con esas historias? Las que sean, responden a necesidades de la sociedad y a partir de que existe esa necesidad social de que la gente crea en algo o de que la gente actúe de X o Y manera, generamos sistemas de creencias. Y estos sistemas de creencias siempre influyen de cierta forma en las pautas sociales. Regreso al ejemplo, bueno, esto normalmente resulta en dos cosas, en un poder simbólico y en una violencia simbólica. Yo sé que con el ejemplo de Santa Claus va a sonar un poquito extremo, pero de nuevo creo que nos podemos dar mucha cuenta de cómo funciona. Existe una necesidad social de que los papás eduquen a sus hijos. Todos estamos de acuerdo con eso. Cualquier persona que tenga hijos va a tener la necesidad de educarlos
y va a tener la necesidad de que le escuchen, de que le hagan caso. A partir de esto, se genera un sistema de creencias que implica que creer en Santa Claus, que es un señor que si te portas bien, te va a traer juguetes. Pero si te portas mal, o no te trae nada, o te trae carbón, o te hacen cosas dependiendo del lugar en el que vivas, ¿no? Y la historia que te hayan contado. Pero se empieza a generar este sistema de cómo nos comportamos en la sociedad. Lo podemos ver en este nivel micro con este ejemplo, ¿no? Los niños empiezan a portar bien y ya les da miedo portarse mal porque, pues, porque yo quiero el juguete. Y eso genera un poder simbólico de las personas, papás, hacia los hijos. Que en este caso hay una especie de, yo sé que va a sonar muy exagerado, pero una especie de violencia simbólica, porque cuántos no de chiquitos ya vivíamos con la preocupación de, ay no, no me acabe la sopa, entonces Santa Claus no me va a traer nada. Se genera esta pauta de creencias, este sistema de creencias que influye en yo cómo me voy a comportar y termina generando a una parte que tiene poder sobre otra. Un ejemplo más realista, bueno, Santa Claus, o sea, la narrativa de Santa Claus existe, ¿no? Pero a lo que me refiero es un ejemplo como más grave, el machismo. El machismo viene de una necesidad de estructurar a una parte de la población sobre otra parte de la población, entonces genera este sistema de creencia de que la parte A es más fuerte, tiene autoridad sobre. Esto termina en un poder simbólico de este sector de la población sobre el otro sector de la población que ahora está subyugado y que ya inclusive si no vives en un hogar violento o lo que sea, ese sistema de creencias, esas pautas sociales te hacen que te comportes de cierta forma o que influyan en el mundo en el que vives. Siempre estamos rodeados de narrativas, mil ejemplos, ahorita podemos ir viendo distintos. Los contrafácticos son justamente la propuesta de cómo se ve el mundo sin esta narrativa de la que estamos hablando o sin este hecho del que estamos hablando. ¿Qué implica? Que una de dos, bueno, siempre vamos a tener o una narrativa distinta o un mundo sin esa creencia. Creo, y esto es algo, insisto, creo que no está en los manuales, esto es algo basado en mi experiencia y en lo que yo creo. Normalmente es mejor hablar de que existe una narrativa distinta, no de que no existe una narrativa. ¿Por qué? Porque como ya vimos, las narrativas siempre responden a una necesidad social. Inclusive si hablamos de leyenditas o cosas así como, es que el cielo está enojado y por eso llueve, o esas leyendas antiguas que había para explicar los fenómenos naturales, pues justamente vienen de una necesidad de explicarse las cosas. Entonces la necesidad ahí va a estar y simplemente van a ir cambiando estas creencias, pero normalmente sí o sí vamos a tener una creencia con respecto a esa cosa que tenemos que explicar y que va a seguir existiendo. Entonces, para yo poder empezar a crear mi contrafáctico, tengo que hacerme 3 preguntas. ¿Se va a eliminar el poder o la violencia simbólica que se genera a partir de la narrativa que yo me estoy lamentando? Segunda pregunta, ¿se va a reenfocar el poder o la violencia simbólica que se generan a partir de esta narrativa de la que me estoy lamentando? Y 3, ¿qué narrativa ejercería esta influencia en mi escenario? ¿Cuál viene a ser la alternativa a la narrativa que probablemente va a surgir porque la necesidad sigue existiendo? Espero que me esté explicando bien. Entonces, ¿qué pasa? Que a lo mejor si yo digo, ya no va a existir la narrativa de Santa Claus, pero va a existir voy a decir una estupidez, pero es como, va a existir una narrativa de un duende que es cómplice de los niños, entonces te trae regalos sin importar qué hagas. Probablemente no se va a eliminar el poder o la violencia simbólica, sino que ahora se va a reenfocar porque van a ser los niños los que ejerzan ese poder simbólico contra sus papás porque les van a decir que si no les compran juguetes, el duende va a esconderles su portafolios del trabajo, ¿no? O sea, es una tontería lo que estoy diciendo, pero es justamente el analizar eso. Con esta nueva narrativa nos vamos a emparejar, vamos a seguir igual en este poder y en esta violencia, vamos a cambiar de lugar. ¿Qué es lo que va a pasar con eso? Tenemos que enfocar en dónde está este poder y en dónde está esta violencia, que ojo, no nos dejemos llevar por los términos específicos, se trata de que una parte va a ejercer cierto poder sobre otro, no necesariamente que una parte le está pegando a la otra. Siguiente parte
de los contrafácticos, que es justamente con lo que vamos a ir cerrando, es que para poder construir un contrafáctico, lo primero que voy a tener que hacer es identificar esta necesidad de la que estábamos hablando. ¿Por qué surgió la narrativa? ¿Qué está satisfaciendo? ¿Mm? Que los papás tienen que lograr de alguna forma que los niños obedezcan. Ok, esa necesidad va a seguir existiendo. ¿De qué otra forma se puede llenar? En algunos de los debates en los que a mí me tocó hablar de esta moción, era los niños, o sea, los papás les van a tener que decir, yo te voy a comprar un juguete si te portas bien. Entonces, eso significa que vamos a tener relaciones mucho más estrechas, padre e hijo. ¿Por qué? Porque yo, vale, de chiquita no va a decir, un señor mágico que no conozco me trajo un libro. No voy a decir, mi mamá me compró un libro, gracias mamá, lo valoro. Y entonces ya va a ser mi libro, no porque me lo trajo el señor mágico que no conozco, sino porque me lo regaló mi mamá a partir de que yo me porte bien. Entonces, esto nos va a traer relaciones más sanas padres e hijos, ¿no? Pero entonces, justamente eso es lo primero que tengo que hacer, identificar qué necesidad estoy llenando. Después, qué actores o qué contextos son a los que influye esta narrativa. No, pues Santa Claus nada más es entre padres e hijos. Entonces, las personas solteras que no tienen hijos, a lo mejor los adultos jóvenes que ya no viven con sus papás y que ya no creen en Santa Claus, pues me vienen valiendo para el debate, ¿no? Yo me voy a concentrar en mis actores importantes, que son a los que influye esta narrativa, que son los papás y los hijos chiquitos. ¿Cuáles son las características inherentes con o sin narrativa? Yo no puedo negar que si nos vamos al punto, o más bien a la generalidad del caso, la mayoría de los papás trabajan. Entonces yo no puedo proponer un contrafáctico en el que diga, no, es que ya sin Santa Claus todos los papás van a ser perfectos, van a pasar mayor tiempo con sus hijos y les van a decir, yo voy a estar pendiente de ver si te portas bien o no y a partir de esto te voy a regalar un juguete, ¿no? Porque ahí oposición me podría decir como, oye, sigue existiendo esta necesidad de que el niño se porte bien todo el tiempo. Entonces yo prefiero que siga creyendo en el señor mágico que cree que lo puede ver todo el tiempo y así sí me va a obedecer. Justamente ese sería uno de los puntos de choque de este debate. Pero es a partir de analizar estas características inherentes, porque a partir de qué viene esta crítica, de decir, el niño es mucho más pasional que racional. La forma en la que actúan, la forma en la que piensan, viene más de sus instintos, de lo que quieren, de sus deseos, que de pensar, analizar, si me porto bien hoy, aunque mi papá no esté, seguramente le voy a informar ya que llegue del trabajo, vamos a poder llegar a una conclusión de cuál ha sido mi comportamiento de la semana y probablemente me compre el juguete que yo quiero. Pues no, el niño va a decir, mira, eh, yo quiero jugar con el lodo, se ve divertidísimo y todos mis amigos lo están haciendo, pues va a ir y va a jugar en el lodo, aunque sea una regla de su casa el no hacerlo o el no ensuciarse con el uniforme o lo que sea, ¿no? En ese sentido, pues yo creo que tenemos que seguir afrontando esas características inherentes, ya sea del contexto o de los actores involucrados, para entonces construir nuestro contrafáctico, no a partir de eso, sino para que sea eficiente haciéndole frente a estas cosas. Vamos a seguir enfrentándonos a la misma necesidad, a los mismos actores que tienen un set de características que no se van a mover. ¿Qué narrativa sería eficiente para abordar eso que no es de la que yo me estoy lamentando? ¿Por qué? Porque si esas características, como su nombre lo dice, son inherentes y no van a cambiar, van a existir. A partir de ellas y de esta necesidad, empezamos a construir un contrafáctico que sea eficiente. Y pues creo que esto es básicamente todo. No sé si hasta aquí haya alguna duda, queja, sugerencia, ejemplo que quieran abordar. Okay. Entonces, pues espero que esto les haya servido mucho. Tengo entendido que después les van a pasar la presentación e igual quedo a sus órdenes por si tienen cualquier otra duda posterior. Pues muchísimas gracias, Vale, por estar con nosotros. Ha sido un taller genial porque además muchos de los que están aquí han empezado hace unas semanas y poco también con BP y les estábamos enseñando pues, las cosas básicas y un taller de cómo abordar diferentes tipos de emociones para quitarse el miedo que todos entramos y decimos, bueno, ¿y esto por dónde lo cojo?
nos viene estupendamente. Así que muchísimas gracias por estar aquí, por tomarte la molestia, porque además sabemos que como la hora allí en México es la 1, de 1 a 2, pues la hora de comer siempre es un momento difícil. Te agradezco la paciencia y todo tu conocimiento. Mil gracias. Y de verdad espero coincidir contigo en un torneo próximamente, la verdad, ya sea juzgando, debatiendo. Sí, la verdad me daría mucho gusto. Es un gusto haber podido ayudar con esto y de verdad cualquier cosa que necesiten estoy a su disposición. Pues muchísimas gracias por todo de nuevo. Un abrazo muy fuerte y ¡viva México! Gracias. Gracias. Un abrazo a todos. Hasta luego.